continuar con nuestro estudio del libro de Génesis y hoy vamos a ver también una sección un poco larga. No vamos a leer el pasaje inicial porque vamos a estudiar del capítulo 9, los versículos 1 al 17. Y como ya hemos visto, el diluvio ha terminado, Noé y los suyos bajan del arca. Posteriormente, Dios promete no destruir a la humanidad otra vez como lo ha hecho. Ojo, usando agua. De todas maneras, la condenación de los que no ponen su fe en el Señor Jesucristo es latente y la destrucción de todo lo que conocemos hoy también va a ser un hecho. Ahorita vamos a ver esto. Eh, Dios promete no destruir otra vez a la humanidad, a pesar, como el Señor lo dijo, el mismo Dios lo dijo, de que el deseo del hombre es desde su juventud hacer el mal. Ese es algo que nos muestra la gracia de Dios, su bondad infinita. A pesar de que Dios sabe que de todas maneras la humanidad tomaría un camino contrario a lo que Él designa, cada ser humano nace, como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, nadie. Y dice en Juan 1:13 que únicamente es Dios el que hace a sus hijos. No es voluntad de alguien, no naces cristiano, no decides ser cristiano, nadie decide ahora tú eres cristiano, sino únicamente Dios. La gracia de Dios es vista entonces y de manera justa ha destruido a casi toda la humanidad. Por su gracia, las 8 personas en el arca y los animales se salvaron para preservar la creación, continuar con los sacrificios y alimento. Y por esa misma gracia es que Dios bendeciría a la humanidad, a pesar de que con ellos el pecado desembarcó del arca también. Con esto en mente, vamos a empezar entonces nuestro estudio del capítulo 9. Les invito por favor que abran sus Biblias en Génesis capítulo 9 y vamos a ir por secciones, versículos, para que nosotros podamos ir viendo lo que Dios tiene para nosotros hoy en este tiempo. Pero antes les pido por favor me acompañen a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Padre, por tu cuidado de nosotros. Y, Señor, en este tiempo quiero poner en tus manos a todos nosotros, nuestras mentes y corazones que estén prestos a poner atención a tu palabra, Señor. Si de tu palabra hablamos, entonces tú nos estás hablando, Padre. Te ruego, Padre, que tú quites de nosotros toda distracción. Y, Padre, te ruego también por este pobre siervo menos que inútil, o más bien, bueno, no sé cómo decirlo, Señor, pero inútil, Padre, que a duras penas puede decir lo que tu palabra contiene. Y, Señor, te ruego porque vengo debilitado, Padre, y el dolor me desconcentra y Señor, te ruego que tú permitas que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Tú guíanos, Padre, tú háblanos. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y también si pueden checar sus teléfonos que estén en silencio de una vez, aprovechen. Bueno, como estaba diciendo en el capítulo 9 eh, de Génesis, nosotros vamos a ver lo que es el primer pacto. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto de los pactos, pero dice el versículo 1, acompáñenme por favor, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Después de la catástrofe a nivel mundial, las aguas descienden, como sabemos, el arca quedó allá en Ararat, o al menos en lo que es actual Ararat, no se sabe exactamente el lugar.
Noé y su familia salen, Dios abre la puerta, recuerdan, Noé no tenía más que esperar y fue obediente aún en circunstancias tremendas, más de un año en el arca, mucho tiempo, mientras el arca ya dejó de flotar y lo menos que tal vez cualquiera de nosotros hubiera querido hacer es abrir la puerta y ya vámonos, ya, por favor. Sin embargo, la marca de Noé, ¿cuál es? Su obediencia al Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que notar siempre. Y ojo, de todas maneras, Noé terminó fallando. Noé no era un hombre perfecto. Noé es un hombre sobresaliente en la Biblia, mas no perfecto. ¿Por qué? Porque fue obediente, aún en las circunstancias más raras. Noé fue completamente obediente. Y vemos lo siguiente. Bajan del arca, el juicio de Dios ha terminado y dice que Dios los bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Todavía más, ¿qué más bendición quieres que la salvación? Y hermanos, esto va para nosotros como cristianos. ¿Qué más quieres aparte de la salvación? La realidad es que pedimos mucho y como dice la Escritura, ni siquiera sabemos cómo. Por eso, como dice también, es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es, nosotros oramos, en realidad ni siquiera sabemos lo que nos conviene. O sea, Gerardo, que puede que no me conviene que pida que yo me sane, que mi familiar sane, esto, aquello, lo otro. No, no sabemos si nos conviene o no. Por supuesto, pedimos lo que queremos, pero ¿qué nos da Dios? Lo que necesitamos. Esa es la parte en la que nosotros tenemos que notar. Piensen ustedes un poquito en Noé. Noé, vamos a irnos más atrás en la historia. Noé, de 600 años, recibe una orden de Dios, construye un arca. ¿Cuántas veces quizás Noé dijo, Señor, ya que no se burlen de mí? Todos dicen que estoy loco porque nunca ha llovido y entonces ¿cómo se va a inundar la tierra? O tal vez Noé tenía más familiares. Bueno, de hecho sí los tenía. Y ellos no subieron en el arca, únicamente los que dijo Dios. ¿Ustedes creen que quizás en su corazón Noé no dijo, bueno, y si subo uno que otro colado? Sutanito me cae bien, aprecio mucho a fulanita. No sabemos exactamente qué es lo que nos conviene. Tenemos que obedecer y ya. Se escucha muy severo, pero recordemos, Dios, ahorita como lo cantaron, Dios es Dios de la creación, es el propietario de todo, incluido tú y yo. O sea, Él puede hacer y hará lo que quiera contigo y conmigo. Pero la idea es obedecerlo. Eso es. Dios ya salvó a Noé y a su familia, están vivos, son los únicos seres humanos sobre la tierra y todavía Dios los bendice más. ¿Y cuál es la bendición? Observen ustedes, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí hay tres órdenes. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Observen cómo Dios es literal. Fructifiquen, es decir, sean muchos y produzcan, vivan plenamente. Multiplíquense. Por eso, recuerden, nada en el arca estaba fuera de propósito. ¿Recuerdan? Cada cosa en el arca tenía un propósito, entre ellos los humanos. ¿Por qué Dios metió al arca a una pareja madura y tres parejas más jóvenes? Para que se siguieran reproduciendo. No hay una muestra bíblica de que Noé hubiese seguido teniendo hijos, pero sus hijos, ¿qué tal? Ellos. Y fíjense en esto, y esto es algo que si bien recuerden, nosotros debemos de cuidar la creación del Señor, también podemos constituir de la creación del Señor un ídolo. ¿Qué dice? Llenad
la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el mundo está sobrepoblado? Y abogan por la sobrepoblación del mundo desde que existió Malthus, que empezó a hablar de la superpoblación y de la escasez de alimentos. Y aún antes, a la fecha se dice que el mundo está sobrepoblado. No, lo que está sobrepoblado son las ciudades. Lo que pasa es que los humanos estamos apiñados en zonas muy pequeñas, cuando en realidad esta orden también dice que se dispersen. Más adelante lo veremos que Dios dice, ¿se dispersan o los disperso? ¿Recuerdan ustedes Babel? Dios dice, multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. ¿Por qué? Porque cada ser humano porta la imagen de Dios. Cada ser humano dice gloria a Dios con su propia existencia. Por eso también, y voy a estar tocando este tema, el aborto es aborrecible a los ojos de Dios, porque lo que hacen es matar pequeñas semejanzas de Dios que no se pueden ni defender en el vientre de sus madres, y muchas veces la principal victimaria es la mamá. No hay manera de que el aborto intencional sea agradable a Dios, porque se trata de su figura, de su imagen. Por eso es que también hay algo muy curioso, y es, ¿a quién se parecen los hijos? A los papás, a menos de que digan, pues, abueleo, ¿no? Ujú. Pero el punto es que se parece, porta la imagen de sus padres. No es lo mismo con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies. No es físicamente que portamos su imagen, sino es de acuerdo a sus características, sus atributos comunicables, aquello en lo que nos podemos parecer a Dios. Entonces, Dios dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. ¿De acuerdo? Esto nosotros lo podemos ver desde Génesis 1:28. Acompáñenme por favor rápidamente en sus Biblias, ahí a Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y Eva. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pareciera que el mandato es el mismo, ¿no? Pareciera la misma bendición, pero ¿pueden ver la diferencia? Hay una enorme diferencia entre lo que está diciendo Dios en este momento a Noé y su familia y lo que le dijo a Adán y Eva. Sí les dijo, llenen la tierra, fructifiquen, tengan hijos como conejos de ser posible, ¿verdad? ¿Qué falta? Sojuzgadla. La bendición de Dios aquí ya no incluye esto. Dios ya no le da al hombre la autoridad de sojuzgar la tierra, esto es, de gobernarla adecuadamente. A Adán y Eva se les dio esta responsabilidad, administrar la tierra, para que, siendo los representantes de Dios, esta fuera por completo como el jardín del Edén y la gloria de Dios se reflejara en todo y en todos. Sin embargo, por el efecto del pecado, esto dejó de ser así. Desde entonces, el ser humano abusa de los recursos de la tierra. Ya no tenemos la capacidad de gobernar el planeta de manera perfecta. Dios le otorga al hombre la supremacía sobre todos los animales, sí, pero ya no le da el privilegio de ser su gobernador perfecto. Este puesto le corresponde al Señor Jesucristo cuando venga a establecer su reino milenial, después de arrebatar a la iglesia y los 7 años de tribulación. Él es el único que puede gobernar perfectamente. Muchas veces queremos gobernar la tierra, gobernar nuestra familia, y no podemos ni siquiera gobernar nuestros propios pensamientos. Ese es el efecto. Anteriormente Adán tenía el pensamiento perfecto para hacer las cosas en Edén tal y como Dios las mandaba. A partir de que desobedecieron a Dios, esa capacidad se perdió. Y sobre todo se nota en el varón. Raro es el varón que gobierna bien su casa. Es muy raro. Y aún así, el varón que lucha por gobernar bien su casa, fracasa, peca,
falla. Por eso también tantas familias que en realidad no lo son. Unión libre, divorcios. ¿Por qué? Porque el hombre busca su propio beneficio y no el gobierno de la creación como Dios lo manda. Una pausa aquí. Pregunta, hermanos. Si Dios acaba de destruir toda la vida sobre la tierra debido a la total corrupción de la humanidad, entonces, si el hombre seguiría haciendo mal como Dios ya lo había confirmado, ¿por qué Él mismo da la orden de que se multipliquen y llenen la tierra? ¿Por qué si Dios mismo sabe que el hombre, el ser humano, es perverso, por qué dice, fructifiquen, llenen la tierra, tengan muchos hijos? ¿Por qué, hermanos? Ya se los dije varias veces, pero acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerden, todo ser humano porta la imagen de Dios, número uno. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Bueno, recuerden, Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio. ¿Qué significa esto? El primer vistazo, la primera pista de lo que Cristo haría. ¿Por qué? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre, perdón, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto es la humanidad contra Satanás. Recuerden, le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, o sea, Jesucristo dará un golpe mortal a Satanás al vencerlo, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, y tú le herirás en el calcañar. Satanás apenas le hará una pequeña herida al Señor, esta es hecha en la cruz. Y para que el Señor Jesucristo llegara a su momento perfecto, ¿qué era necesario? Que se multiplicara la humanidad para que así se fuera trazando la línea de la familia, de la línea o el linaje de Jesucristo. Sin más humanos esto no iba a ser posible. Ahora, incluso la redención tiene un propósito, salvar a la humanidad. Sin humanidad, entonces, ¿qué propósito tendría la muerte de Jesús en la cruz? Es un camino perfectamente trazado. Por eso es que Dios necesita que la humanidad se multiplique para que lleguen a Jesucristo. Les pido por favor me acompañen a Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. ¿No traen Biblia? Los veo todos. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Dice, pero observen, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto hablando de la venida, el nacimiento de Jesucristo, ¿podía ocurrir en cualquier momento? No, tenía que ocurrir en un tiempo determinado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Observen, dos requisitos para el nacimiento de Jesucristo. De mujer, ¿ok? Eso es obvio. Todos, hombres y mujeres, nacemos ¿de qué? De mujer, de acuerdo. Y luego, bajo la ley. Esto significa que el nacimiento de Jesucristo tenía que ser cuando la ley estuviera vigente. Toda la ley, no nada más los 10 mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que estar vigente la ley? Recuerden, dicen Romanos, ¿la ley para qué sirve? ¿Para ser bueno? No, para evidenciar que no podemos, para evidenciar el pecado. ¿Para qué entonces? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto es toda la humanidad. Jesucristo redime a todos los que están bajo la ley. Oye, Gerardo, pero no somos judíos, estamos bajo la ley. Si Dios la puso, Dios la hace. Ojo, todos aquellos que no creen en Él. Porque cuando ya no estamos en la incredulidad, entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿De acuerdo?
Ahora, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto viene a constatar algo bien importante, hermanos, escuchen. Y esto es una verdad que hay que decirle a nuestros seres amados. Nadie nace hijo de Dios. Esa es una de las mentiras más terribles que se propagan por el mundo. Todos somos hijos de Dios. No es cierto. ¿Qué dice aquí? Observen. Cristo, básicamente hablando, cómo tiene que venir en cierto tiempo para redimir a quien, a los que están bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Tú no eres hijo de alguien, si no eres de su familia, hasta que te adopta legalmente. La adopción es una acción judicial. La adopción es tomar a alguien que no pertenece a tu familia, meterla a ella y tratarle, darle todos los derechos y obligaciones de tu familia. Dios hace eso con nosotros, dice Juan 1:13, básicamente parafraseando, que no puedes decidir, nadie te puede hacer y no puedes nacer hijo de Dios. Solo Dios hace eso en ti. Entonces, hermanos, por eso la importancia de que se multiplique la humanidad. Vamos a regresar a Génesis capítulo 9, versículos 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Génesis 9, 2 al 4. Dice, después de que Dios los bendice, aquí viene algo muy curioso. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Otra vez está confirmada la supremacía del hombre sobre los animales. Pero ahora, por lo menos, los animales no domesticados, ¿qué sienten por nosotros? Miedo. ¿Has intentado acercarte a un pajarito con todas las buenas intenciones? Sale volando. Acércate a un animal y una de dos, o huye o te ataca asustado. Eso es una gran verdad. Durante el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el huerto, la convivencia con los animales era estrecha, pero esto cambiaría. Los animales nos temen. Versículo 3, observen, perdón, el versículo 2 cierra, en vuestra mano son entregados. El ser humano tiene toda la autoridad, somos la criatura suprema sobre la tierra. Nada de que por los derechos animales, los animales sienten igual que nosotros. No, pero esto no incluye el abuso, tampoco. ¿De acuerdo? Sí, somos la criatura más importante y más valiosa sobre la tierra, el ser humano. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Ni los perros, ni los gatos, ni las focas, ni los pingüinos, ni las ballenas, ni la vaquita marina está por encima de el valor del ser humano. Y esto es algo bien importante porque nosotros los humanos nos hemos tragado la mentira de que los animales tienen un valor igual al que nosotros y los animales no sacrifican a sus hijos, pero el ser humano sí. Ay, qué terrible. Le ponían los brazos de la figura de Moloch a un bebé, pero tenía una palanca para que cayera mientras todos tocaban los tambores fuertemente para cuando el bebé gritara porque se estaba quemando vivo, no lo escucharan. Los animales no hacen eso. Ah, sí, yo conozco un perro que se comió a sus cachorros. Bueno, sí, pero no es la regla. Y nosotros estamos convirtiendo la masacre de bebés en una regla. A Dios gracias por aquellos gobernantes que, aunque le caen mal a muchos, se están oponiendo. Es curioso. Observen cómo somos como sociedad. Aquellos que están apoyando lo correcto, aún a nivel político, ahí más o menos son despreciados hasta por los cristianos muchas veces. Ay, ese presidente está loco. Observa, ve más allá de lo evidente, perdonando la expresión. Están haciendo bien al oponerse a la corriente del mundo.
Vamos a regresar al versículo 3. Recuerden, el hombre es supremo. Por eso, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. El ser humano no está diseñado para comer carne, perdón, ¿qué dice aquí? Todo lo que esté vivo se lo pueden comer. Que algunos tengamos problemas gástricos, bueno, eso es otra cosa. ¿Y qué dice? Todo lo que vive. Los animales también, las verduras también, frutas también. ¿Por qué? Recuerden, el ambiente cambió. La tierra antes del diluvio era un invernadero perfecto que mantenía la vida y la alargaba, inclusive por eso los seres humanos vivían cientos de años, y esto es literal. Ahora, después del diluvio, el mundo ha cambiado, ya hay estaciones. ¿Recuerdan cómo dice ahí en el versículo 22? Mientras la tierra permanezca, perdón, 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Esto es el ciclo del cultivo. Cambió. Antes había frutas, verduras todo el año. Ahora no. Ahora ya hay sequías, tiempos de lluvia, inundaciones. No son diluvios. El tiempo de vida de las personas empieza a reducirse dramáticamente. Dios provee entonces un alimento más, la carne. Esto no significa que quizás en el pasado, antes del diluvio, no comían la carne. Probablemente lo hacían. Ahorita vamos a ver eso un poquito más a detalle, pero no estaba permitido por Dios. Ahora sí. Continuamos. A partir de este tiempo, entonces, la alimentación cambia. Génesis 1:29. Nada más para repasar un poquito de lo que les estoy diciendo, darle contexto. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer. Recuerdan, Dios no creó, no hizo una creación inmadura. Cuando dijo, haya plantas, haya árboles, aparecieron maduros listos, dando. Igual por eso cuando dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue la gallina. ¿Por qué? Porque Dios no creó pollitos, no creó huevos. Creó los animales maduros listos para reproducirse. ¿De acuerdo? Por esto, como les digo, esto no significa que después de ser echados de Edén no matasen o se comieran animales. ¿Recuerdan el comportamiento de los humanos, el comportamiento violento? Acompáñenme ahí mismo en Génesis, capítulo 6, versículo 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Recuerdan que la palabra violencia en el original significa que todos los derechos humanos eran aplastados. ¿Y quién dice que eso no incluyó animales? ¿Cómo se comería la gente a un animal de manera violenta? Quizás hasta vivo. Mientras todavía está sangrando, mientras todavía está gritando. ¿Por qué? Porque el ser humano es un depredador. ¿De acuerdo? Esta violencia debió afectar a los animales también. Ahora, Dios permite que los animales sean aprovechados de diferentes formas. Matthew Henry escribió, este obsequio de los animales para comida garantiza plenamente el uso de ellos, pero no el abuso por glotonería y menos por crueldad. No debemos causarle dolor innecesariamente mientras vivan, ni cuando les quitamos la vida. Sí, tienes que matar para comer, pero no lo tortures. No te lo comas vivo. Si te lo vas a comer, mátalo y mátalo rápido. El comer, vemos aquí que Dios entonces nos muestra algo. El comer y el beber es necesario para la vida física. Esto es lo que Dios regala al hombre. Por eso comes, por eso bebes, porque lo necesitas para poder seguir viviendo, igual que respirar. Recuerdan ustedes, hace unos años hablamos del ayuno bíblico y uno de los temas que abordé fue precisamente eso. Somos diseñados por Dios para disfrutar de la comida. Somos las únicas criaturas que disfrutamos del sabor de los alimentos.
Tenemos a nuestra pequeña perrita, la Chiripa, muchos de ustedes la conocen, un chihuahueño más allá del tamaño normal de un chihuahueño. Y si tú le das algo de comer, sea corriente, sea fino, ni lo mastica, nomás se lo traga. Los animales no aprecian eso, nosotros sí, pero a pesar de tener el sustento garantizado, el hombre sigue necesitado de un sustento eterno. Podrás tener, si no crees en Cristo, podrás tener todo lo que necesitas para seguir viviendo. En cuanto expires, vas al infierno. Pero soy bien bueno, como pan. Ayudo a las viejitas a cruzar las calles, bajo gatitos de los árboles, salvo vidas. Si no crees en Cristo, tu destino es el infierno. Porque necesitas, si no crees en Cristo, necesitas la verdadera comida espiritual. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en nuestro estudio de Génesis y les pido por favor me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a estudiar un pequeño pasaje en Juan 6 que nos explica precisamente por qué también, hermanos, no debemos caer tampoco en mentiras. Por ahí dicen, esto es el cuerpo de Cristo que por vosotros es partido. Y ocurre algo en esa fe, en la fe católico romana, que dicen que se llama la transubstanciación. Es decir, la hostia se convierte en Cristo, realmente, no literalmente, realmente. Esto no es así porque Cristo una vez fue sacrificado, una vez y para siempre. Observen, dice Juan 6:47, ¿ya lo tienen? Qué bueno porque yo no, perdón, me equivoqué de página. Juan 6:47, palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, esta parte es bien importante. De cierto, quiere decir que Jesucristo va a decir algo que es verdadero y es absoluto, no le podemos mover nada. El que cree en mí tiene vida eterna. No necesitas creer en nada más. Observen, es claro, Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, o sea, no va al infierno. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Buenas acciones? No. ¿Cumplir sacramentos? No. ¿Cumplir mandas? No. ¿Hacer una peregrinación? No. El que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, observen. La comida resulta aquí en una figura. Yo soy el pan de vida. Jesucristo estaba diciendo, ¿soy Bimbo? ¿Soy bolillo? No, está usando una figura literaria para afirmar lo que Él es. Yo soy el pan de vida. Pan en toda la Biblia es una manera también de decir comida. No quiere decir que comían puro pan todo el tiempo. Intenta eso y vas a terminar enfermo. Pero el punto es, Él está diciendo, yo soy la comida de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este señalamiento es increíble, hermanos. Noten, vuestros padres comieron el maná del desierto, o sea, sus antepasados. Cuando Moisés los saca de la esclavitud de Egipto, Dios les da de comer, ¿recuerdan? ¿Y qué les da de comer? Pan del cielo, o sea, comida divina. No estoy haciendo una figuración, comida divina, comida mandada directamente del cielo para su pueblo, y lo único que tenían que hacer era recogerlo y comérselo. Eso era todo. Y sin embargo, ¿qué dijeron? ¡Ash! ¡Qué aburrido! Queremos carne. Y Dios les dijo de manera incluso sarcástica, les voy a dar carne hasta que se les salga por la nariz. Observen cómo es el ser humano. Dios dice, te doy la vida con pan del cielo. Y los humanos dijeron, queremos carne. O sea, ¿cómo? Ok, ignoremos eso. O más, dejémoslo atrás. Dios dice,
yo te doy la vida eterna a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y qué dice el ser humano? Prefiero mis placeres. Odio a Dios porque cuando pienso en Dios es evidente mi imperfección. Vamos a continuar. Dios les da esa comida divina para satisfacer a sus cuerpos y murieron. Aún ese pan divino no fue suficiente. No, está fallando mi micrófono. Aún ese pan divino no fue suficiente. Murieron. Y muchos probablemente eternamente. O sea, fueron al infierno. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Quién es el pan? Dijo Jesucristo. El mismo. Ajá. ¿De dónde viene ese pan? Del cielo. ¿Y para qué me lo voy a comer? ¿Para qué voy a poner mi fe en Cristo? Para no morir. O sea, entonces voy a vivir eternamente. Sí, pero no de manera física, por lo menos ahorita. Yo voy a morir. Si muero al rato, voy directo al cielo, pero esto se queda aquí pudriéndose. Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, entonces esto ya podrido, hecho polvo o ya ni existiendo, va a ser nuevamente constituido en un cuerpo, ahora sí perfecto, que va a poder vivir por el resto de la eternidad en la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y vean la afirmación, versículo 51, por si todavía quedaba duda. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí está el ejemplo. No se trata de que el pan se convierta en la carne de Cristo. No, se trata de que Cristo, para darnos vida, tenía que entregar su cuerpo para que mientras estuvo esas 3 horas colgado en la cruz, estuviera recibiendo minuto tras minuto el infierno en sí mismo, la ira de Dios sobre de él, para que tú y yo no la sufriéramos. Y todavía queremos más bendiciones. Diría mi mamá, no tenemos llenadera. Y no digo que no pidamos más bendiciones. Por supuesto, si estás enfermo, quieres salud. Claro. ¿A quién se la vas a pedir? A tu Padre Celestial, pero te vas a tomar los medicamentos. Porque Dios también por eso dio la ciencia. Si estás buscando un trabajo, ¿qué haces? Se lo pides a Dios. Si quieres que tu familia esté a salvo, como escuché hace un momento, saber que el hijo está bien, ¿a quién se lo pides? A Dios. Lo que acabamos de vivir, si un familiar amado se está muriendo, ¿a quién le pides? Y ustedes nos ayudaron orando, ¿a quién le pides que sobreviva? ¿A Dios? Claro que sí. Pero lo que quiero afirmar en nuestras mentes, hermanos, es que qué fácil nos es serle infieles a Dios. Hemos recibido toda bendición espiritual en la salvación y de todas maneras quiero más. Y si eso implica pecar, no importa, a pecar y a gozar que el mundo se va a acabar. Ni si hay que ponerle resistencia al pecado. Dios nos ha dado ese poder. Ahora vamos a dar un brinquito de unos versículos y acompáñenme ahora al versículo 54, allí en Juan capítulo 6. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este es el nexo con lo que estamos viendo en Génesis 9. Dios acaba de darle a Noé y su familia, con ello a toda la humanidad, un medio de sustento, un medio para conservar la vida, muy probablemente porque las nuevas condiciones requieren proteína. Es lo que al estudiarlo se me viene a la mente. Pero el punto es, el ambiente cambió. Obviamente el ser humano entonces también. La vida se acorta, entonces necesitamos proteína. Y aún los vegetarianos tienen que consumir proteína, la sacan de no sé dónde. Y en algunas ocasiones es curioso porque dicen, los veganos, es para no consumir nada animal. Y muchos suplementos alimenticios, ¿de dónde creen que sacan la proteína que consumen?
Pero bueno, si a punta de frijoles o lentejas pueden, pues adelante, cada quien come lo que quiere. Pero el punto es, ujú, Dios da ese medio de sustento. Y dice el versículo 51, en Juan 6, en Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, de verdad, ¿quieres tu salvación? El único camino es Cristo. Yo le pido que si tú estás escuchando esto y no tienes tu fe puesta en Jesucristo, Dios te dé arrepentimiento y ponga en ti fe en el Señor. Y esto es lo que debemos transmitir a nuestros seres amados, no que Dios tiene un plan perfecto para ellos y maravilloso. Continuamos allí, por último, en el versículo 4, Génesis 9:4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y aquí viene el dilema de la moronga. Uh-huh. Quiero ser bien enfático. Lo que voy a decir es lo que dice la palabra de Dios y la interpretación en el lenguaje original y el trabajo de muchos teólogos que sí saben lo que hacen. Uh-huh. Respecto a la sangre, Dios prohíbe su consumo crudo. Observen, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Hay más de un motivo. Ojo, no estoy ni a favor ni en contra de la moronga. Ajá. Porque hay varios que dicen, ay, es que sabe buena con chilitos, yo qué sé. Yo no estoy hablando ni a favor ni en contra. Quiero que se note una cosa, lo que dice literalmente la Escritura. Esto es animal vivo, beber la sangre del animal vivo, cruda. De acuerdo, John MacArthur hace esta anotación, que es cruda. Vamos a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué no se permite el consumo de la sangre cruda? Porque la sangre representa simbólicamente la muerte. ¿Qué tuvo que derramar Cristo para tu salvación? Y morir. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos hablado del sacrificio de los animales en el templo? ¿Cómo tenían que morir? Degollados. Y probablemente si mal no recuerdo, es el sacrificio ritual, se me fue la palabra hebrea, perdonen ustedes, pero incluso se sigue practicando hoy en día para la producción de carne israelita. Uh-huh. Ahora, el punto es aquí que el sacrificio exige sufrimiento, sí, para el perdón de pecados, pero no para alimento. Un ejemplo muy, muy simple, el conejo. Si no lo matas rápido y el animal sufre, y muchos animales pasa lo mismo, ¿qué ocurre? La carne se amarga por el sufrimiento del animal. Ajá. Observen esto. Ahora, ¿por qué más? ¿Por qué más Dios prohíbe el consumo crudo de la sangre? Porque la sangre es lo que Dios establece para el perdón de pecados. En Levítico, Dios establece que la sangre es la vida, o sea, la sangre representa muerte, pero también representa vida. Nadie puede sobrevivir sin sangre, ¿de acuerdo? Ningún ser vivo, animado. Uh-huh. La sangre es vida, además de que ceremonialmente la sangre es el precio que su pueblo debía pagar por sus faltas. ¿Se dan cuenta de todo el uso de la sangre? Cruda. Uh-huh. Cuando tú comes un animal, no está realmente desangrado. Pero cuando lo cocinas, ¿qué ocurre con su sangre? Se cose también. Uh-huh. Entonces, la vida y la sangre le pertenecen a Dios. Para todos aquellos que beben sangre, porque por ahí, no, pues si acaban de lidiar al toro, hay que beber su sangre. No, 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 no. La sangre representa la vida y la vida le pertenece a Dios. Nosotros no podemos decidir
¿quién se muere? Ni siquiera nosotros mismos, ni la eutanasia, ni el suicidio es agradable a Dios, por piadoso que te lo quieran pintar. También aquellos que defienden el aborto porque el feto no es una vida, piensen, ¿un humano no nacido tiene sangre? Sí. Asesinarlo es tomar lo que a Dios le pertenece, la sangre y la vida. ¿Entienden? Por eso es que Dios prohíbe el consumo de la sangre cruda. Ahora, versículos 5 y 6, para confirmar esto. A Dios le pertenece la sangre y la vida. Versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Wow. Continúo. De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Observen esto. La pena de muerte es un mandato divino. Observen esto. Vamos a darle un contexto. Éxodo 21, 28. Éxodo 21, 28. ¿Ya lo tienen? Dice así. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. La pena o el castigo para un animal que mate a una persona debe ser la muerte. ¿Por qué? Vamos al final del versículo 6. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Continuamos allí en el versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Luego dice, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Por qué dice de mano del varón su hermano? Porque hasta entre hermanos nos matamos como humanidad. Y ojo, aquí vamos a entrar en un tema un poquito difícil, pero tenemos que entender lo que dice. ¿Por qué? Porque dice, voy a demandar la vida de un humano, la voy a demandar también la vida porque lo mató su hermano. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios. Pero observen en el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. A ver. O sea, el que mate debe de ser muerto por un humano también. Ah, caray, ¿cómo? O sea, entonces Dios se equivocó cuando dijo no matarás. Vamos, por favor, acompáñenme a Éxodo 20:13. ¿Qué dice Éxodo 20:13? No matarás. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahí está el mandamiento. Después de otros mandamientos, no matarás. Esto nos lleva a pensar erróneamente que no se debe de matar a una persona por cualquier motivo. Y ojo, vamos a ver esto de manera cuidadosa. La Reina Valera del 60 y otras traducciones lo traducen como no matarás. Sin embargo, la palabra para matar es rahur. Y en griego y en hebreo las palabras para el mandamiento y el hecho de simplemente matar no son las mismas. La palabra hebrea aquí es ratzak, que quiere decir asesinar, despedazar. Entonces el mandamiento debe de ser traducido correctamente como no asesinarás. No es lo mismo no matarás que no asesinarás. ¿Por qué? Porque el asesinato se lleva a cabo como un acto de ira, celos, orgullo u odio. La ira, los celos, el orgullo y el odio pueden alimentar la malicia del hombre hacia la agresión que termina en muerte. Eso es lo que distingue a un asesinato de una muerte validada por Dios.
¿Recuerdan ustedes Caín y Abel? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Por celoso, porque estaba enojado, porque de entrada ya había decidido desobedecer a Dios. Por eso mató a su hermano. No fue otra cosa, fueron los sentimientos. Ojo, ahora, ¿esto quiere decir que hay muertes aceptables por Dios? ¿Hay muertes aceptables a los ojos de Dios? Como dice el versículo 6. La pena de muerte debe ser ejecutada por otro ser humano, si no, ¿cómo? Esto se valida en lo que nosotros leemos en Romanos capítulo 13, versículo 4. Y ojo, hermanos, estoy consciente de que esto transgrede muchísimo que hoy nos han enseñado como derechos humanos. Muchos países han rechazado la pena de muerte por los derechos humanos. Sin embargo, Dios la valida, Dios la instituye. Y ojo, esto no significa que donde hay pena de muerte, como en Estados Unidos, el crimen es más bajo. No. Como decimos mexicanamente, el hombre es el único burro, el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. No significa que va a mejorar las cosas, pero significa una obediencia a lo que Dios dice. Observen, Romanos, ¿qué dije? Sí, Romanos capítulo 13, versículo 4. Déjenme llegar. Dice así, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quiénes? Las autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto hablando de los magistrados, los que imponen las leyes. Y al decir que lleva la espada, no se está refiriendo a un arma no letal. En el contexto de los romanos, los soldados romanos portaban su espada. ¿Y saben cómo aquietaban a los que se ponían rebeldes? Pues los atravesaban. La pena de muerte es una muerte validada por Dios. Otro caso de muertes aceptables por Dios es en caso de la guerra o las órdenes del Señor. ¿No el mismo Señor mandó a que exterminaran pueblos enteros? Ay, qué Dios tan cruel. No, es soberano de todo, número uno. Número dos, era para purificar la tierra y que su pueblo no se contaminara con las costumbres del resto. Ahora, la página God Questions hace la siguiente anotación. Nunca fue la intención de Dios tener que usar una medida tan drástica como quitar la vida para rectificar una situación. Por lo tanto, Dios hace excepciones para quitar la vida a otro siempre que esté de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, el asesinato premeditado de un individuo nunca es la voluntad de Dios. Esto incluye el aborto. Toda vida humana lleva la imagen de Dios. No está permitido asesinarlo sin justificación. Versículo 7, vamos a avanzar. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Notemos la orden divina. Otra vez, fructificad, multiplicaos, procread abundantemente. Hermanos, y sobre todo jóvenes, primero hay que casarse antes de reproducirse. Si no te casas, no está bien reproducirse, número uno. Número dos, es casarse no para vivir felices para siempre. Hay que tener hijos dentro del matrimonio. Observen cómo dice esto. No se trata de voy a tener novia para satisfacer mis deseos personales en ella. Y ya luego veré con quién me caso. Y esas probadas se convierten en muchas damas con el corazón roto,
tú también, y por el pecado hay más sufrimiento, por tu pecado hay más sufrimiento. Fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Notemos esto también, Dios protege la vida humana por ser valiosa para Él. Esto ya lo vimos, el asesinato no es permitido. Por otro lado, ordena la multiplicación de la humanidad y esto se logra únicamente por medio del matrimonio. Ojo, la unión conyugal lleva como objetivo la reproducción. Entonces, hombre con hombre, mujer con mujer, no es agradable a Dios. ¿Por qué? No se pueden reproducir. Punto. Pero podemos adoptar. Dije reproducir, no adoptar. Una pareja, por ahí vi la noticia que de verdad le dije a Moni, pensé que ya nada me iba a asombrar, pero me quedé asombrado. Resulta que hay una nueva serie de muñecos que se llama Newborn y son utilizados como terapia para aquellos que no pueden tener hijos. Entonces tienen un muñeco hiperrealista y lo crían como un bebé real. Y ahí es donde yo digo, bueno, si no puedes tener hijos, entonces ¿qué hay? Adopción. Pero no vas a adoptar porque sea papá, papá y mamá, mamá. Es que yo tengo dos papás, yo tengo dos mamás. Ni aunque en las películas salga, es agradable a Dios. Veamos qué dice Génesis 2:24. Observen. Por tanto, observen, Dios instituye el matrimonio aquí. Dios, no Gerardo, no un loco, no, que bueno, es lo mismo casi, ¿verdad? Pero el punto es, Dios está diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pregunta, ¿Adán tenía papá y mamá? No. Recuerden, lo más probable es que Adán no tenía ombligo, porque él no había nacido, él había sido creado. ¿De acuerdo? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. No se trata de vivir en casa de papá y mamá tampoco, ¿eh? Nada de que finca arriba, mijo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su, no dice cónyuge, no dice pareja, dice mujer. Entonces, ¿con quién se debe de casar un hombre? Con una mujer y serán una sola carne, quedarán unidos. Vamos a continuar, versículos 8 al 11. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, observen, Dios le habla ya no nada más a Noé, también a sus hijos. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es cierto, llueve fuerte, pero no tan fuerte. Observemos que Dios se dirige nuevamente a toda la familia de Noé. Se puede asumir entonces que todos temían y reverenciaban a Dios en ese momento. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que eran perfectos. En los versículos 9 y 10 vemos que Dios establece las partes del pacto noético. Hay 6 pactos en los cuales se puede dividir la historia bíblica. Ahorita los voy a mencionar rápidamente, pero es muy interesante estudiarlos. Dice, solo Dios es la única parte en este pacto. ¿Observan cómo dice? Estableceré mi pacto. ¿Quién se compromete? Dios. La humanidad no se compromete a nada. Observen esto. Él es la única parte confiable y la única parte comprometida en este pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿A qué se compromete Dios? Versículo 11. Dios se declara comprometido por su propia palabra a no destruir el mundo y la vida del planeta usando un diluvio específicamente. Muchos dicen, no, Dios no va a volver a destruir el mundo. No, sí lo va a hacer, pero ya no con agua. ¿De acuerdo? Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 3,
10 al 11. Segunda de Pedro 3, 10 al 11. ¿Ya lo tienen? Perdón. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, todo esto que vemos se va a quemar. Algunos piensan que va a ser incluso no un incendio, sino una implosión. Algo que va para adentro, desaparece y de inmediato va a haber una nueva creación de la mano de Dios. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Piensa en lo que te hace pecar, lo que te encanta, sea corporal, sea material, sea dinero, lo que tú quieras, todo eso se va a quemar, todo eso no vale. Tu santidad es la que va a permanecer. Por eso es tan importante. Vamos a y Dios establece entonces su pacto. No voy a volver a inundar la tierra por completo. ¿Y cómo establece ese pacto? Vamos a los versículos 12 al 17 de Génesis 9. Génesis 9, 12 al 17. Dice así: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Observen, su pacto es con la tierra. Él establece el pacto, él cumple el pacto, pero no pide nada a cambio. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Lo conocen? El arco iris. Y me acordaré del pacto mío. O sea, ¿a Dios se le olvidan las cosas? No. Significa que al presentarse al arco iris, Dios está cumpliendo con su parte del pacto. No inundar la tierra por completo. ¿Hay inundaciones terribles? Sí. ¿Cuestan vidas? Sí, pero no es a lo que no es un diluvio universal. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Ya vieron cuántas veces Dios dice, es mi compromiso, mi parte, es mi pacto? Si ustedes se portan bien, se portan mal, no importa, la tierra no va a volver a ser destruida con agua. Nunca más. ¿Por qué? Porque es mi pacto. Ahora, ¿qué es esto de los pactos? Pues otra vez, es un trato que hay entre dos partes. Una parte se compromete a una cosa, otra parte se compromete a otra. Y quiero mencionarles los 6 pactos. Este es el primero, el pacto noético. Después sigue el pacto abrámico. Después, en tercer lugar, el pacto sacerdotal. Bueno, entre ellos está el pacto mosaico, el pacto sacerdotal, el davídico y el nuevo pacto. Ahora, todos se fijaron que dice en algunas ocasiones perpetuo, que será su pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que se va a seguir cumpliendo mientras una de dos, la tierra no desaparezca o se va a cumplir eternamente. El único pacto anulado es el mosaico. Espero después poder enseñarles bien la teología de pactos, pero lo que quiero que quede bien claro en este momento es que Dios hace ese trato con la humanidad, pero ese trato no pide nada a cambio y se sigue cumpliendo hoy día. Por eso, aunque veamos terribles inundaciones, el agua vuelve a bajar. Porque recuerden, el diluvio no solamente fue la lluvia, sino toda el agua que brotó del subsuelo. La garantía entonces del pacto es Dios mismo. ¿Y cuál es la muestra de que Dios cumplirá con ese compromiso? El arco iris, ese hermoso arco que aparece cuando la luz del sol se refracta en las gotas de agua o en las nubes.
Ese es el símbolo de su pacto, no la deformación del lobby LGBTQ más y todas las letras que le van adicionando. ¿Por qué creen que usan el arco iris? No es por la diversidad, es por el significado bíblico también. El arco iris representa vida. ¿Y la vida a quién le pertenece? Dios protege la vida. Ojo, dijo, no voy a exterminar a todos, no voy a matar a todos otra vez, pero de todas maneras ustedes se van a seguir muriendo. La vida eterna únicamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Para finalizar, recordemos que el diluvio fue la ejecución del juicio de Dios contra la humanidad perversa y violenta. El exterminio fue totalmente justo porque no había nadie, sino únicamente 8 personas que creyeron en lo que Dios dijo. El medio de salvación fue construido, el arca, a lo largo de 120 años. El arca era el único medio para no morir ahogado como el resto de las personas y animales. Solo dentro del arca hubo seguridad y vida. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto respecto al diluvio y todo lo que estamos estudiando? Nuevamente toda la humanidad está sumida en la perversión y todo tipo de maldad. El medio de salvación es aún mejor que el arca. Es el único camino, la única verdad y la vida. Jesús, muerto y resucitado al tercer día. La fe en la obra de Cristo, el único Hijo de Dios, es la única alternativa que tienes para no morir eternamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira de Dios. Dios prometió no destruir su creación con agua otra vez. Dios promete que quien se arrepienta y ponga su fe en Cristo vivirá eternamente y lo va a cumplir. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos has mostrado tu misericordia. Aún en medio del juicio, Señor, tú nos das de tu gracia. Tú has mostrado esto, Señor. Tú diste suficiente bendición a Noé y su familia al salvarlos y aún les diste aún más bendición, Señor. Padre, gracias por esto. Gracias, Padre, porque vemos el lugar que tenemos como humanos, la importancia de la vida humana, la importancia de que ésta se multiplicara para que el Señor Jesucristo a su justo tiempo, a su perfecto tiempo, viniera a la tierra para nacer como un ser humano, vivir una vida perfecta, ser juzgado injustamente por la ley, Señor, para que Él muriera en la cruz por el perdón de nuestros pecados, Padre. Gracias por esto, gracias porque ahora nosotros podemos gozar de ese privilegio de ser tus hijos porque tú nos lo has dado, Señor. No hay nadie que lo merezca, solamente por medio de la fe en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu plan perfecto. Gracias porque tú nos provees de vida física y vida espiritual. Y Padre, te ruego por todos aquellos que escuchen esto, que no crean en tu palabra, Señor, que tú les des arrepentimiento, que tu Santo Espíritu doblegue corazones y tú les des vida eterna, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.